Amigos, muy buenos días. Como todos los sábados, siempre a este mismo horario, su programa Pico a Pico de análisis de la coyuntura política nacional. Me acompañan en este momento, como siempre, la doctora Rosa Bartra, la doctora Mónica Yaya, con las cuales vamos a conversar justamente del tema de análisis internacional. Rosa, muy buenos días, ¿cómo estás? Alberto, buenos días Mónica, y buenos días a todos los amigos que nos siguen, que nos acompañan a través de las redes sociales. Siempre las gracias a la Coordinadora Republicana que nos permite llegar a través de este espacio a todos los que nos acompañan. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Es un gusto conversar con ustedes, Rosa, Alberto, y estamos aquí para dialogar y para también recibir las preguntas que nuestros seguidores nos hacen llegar a través de nuestros correos electrónicos. Les agradecemos mucho por su acogida. Gracias. Claro. Gracias, Mónica. La economía peruana está muy mal, evidentemente. La reactivación económica no se da en las posibilidades que los peruanos estamos esperando. El gobierno de Pedro Castillo está demostrando que es un gobierno que no tiene rumbo, que no tiene horizonte, es un gobierno sin brújula. Lamentablemente es lo que hemos escogido los peruanos. Y respecto al presidente también puedo avisorar de que no tiene la más mínima noción de gerencia pública ni de políticas nacionales. No sabe gobernar y sabemos que no ha administrado ni ha gerenciado jamás ni un kiosco. Por otro lado, la incertidumbre respecto al rumbo de este gobierno hace pensar en una próxima desestabilización de los temas jurídicos, sociales y económicos en el país. Y es tanta la incertidumbre en el Perú que yo me atrevería a decir de que este va a ser uno de los peores gobiernos en la historia republicana. No quisiera ser tan pesimista, Rosa, Mónica, amigos que nos escuchan, pero la situación es así, tal cual. Los medios de comunicación, cada quien está haciendo un análisis pormenorizado de la biografía, de las actitudes y la gestión presidencial, y al parecer no vamos por buen camino. Rosa, tu primer comentario. Mira, Alberto, yo voy a tratar de ser positiva. ¿Por qué? Porque necesitamos, además, en medio de todo lo que hemos pasado en los últimos años, luego de estar, porque no hemos salido y no parece haber una salida pronta, atravesando la peor crisis de nuestra historia republicana, porque se han juntado la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política, la crisis institucional, producto en gran parte de la herencia del pésimo manejo de Vizcarra y de su ministra de Economía, de su ministro de Salud, que la verdad es que están pasando ya prácticamente en este momento al olvido, cuando deberíamos tener bien presente quienes nos han sumido en la crisis que heredó Pedro Castillo, porque tampoco es que, el señor Castillo haya heredado un país en buena situación y él la llevó al abismo. No, en el abismo ya nos encontrábamos. Lo que pasa es que ahora no hay forma de salir. Y creo por eso que habría que darle un espacio de tiempo, por lo menos los 100 primeros días, para poder hacer un análisis de cuál es el resultado de su gestión. ¿No? Es muy joven aún y creo que desgraciadamente para el destino de nuestra patria está siendo coherente con su discurso. Él ofreció una determinada línea, tenía una gente determinada como miembros del partido político que lo acogió
o del ala sindicalista a la cual el presidente pertenece, y esos son los que están gobernando ahora. Entonces, digamos que sorpresas con respecto a lo que él ofreció y lo que tenemos no hay. Creo sí que hay una gran oportunidad porque hay ciudadanos mucho más activos, mucho más presentes y además muy conscientes del rol que les compete, que han asumido, creo yo, con profundo patriotismo y los tenemos ahora vigilantes. Creo que esa es una gran oportunidad, una nueva forma, una nueva generación también de políticos que nos da la esperanza de que un proyecto totalitario finalmente jamás vea la luz y que el señor Castillo, producto del control ciudadano, finalmente cumpla con conducirse en todo momento respetando los límites que establece la Constitución. Entonces creo que vamos a continuar en esa senda de fiscalización y esperar un poco más del Congreso de la República. Claro que sí, Rosa, muchas gracias. Mónica, tu comentario inicial. Bueno, yo estoy muy preocupada por el tema económico. Hoy hemos cerrado el dólar a un precio de 4.10 soles y con ayuda del Banco Central de Reserva. Mientras tanto, mientras el dólar sube, el ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, ha dicho que por ahora no habrá incremento de las remuneraciones mínimas, ¿no? Si bien es cierto que el incremento de las remuneraciones mínimas en estos momentos afectaría a las empleadoras, que en su gran parte son pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en un momento en el que nos encontramos en crisis económica, el incremento de la remuneración mínima vital traería, digamos, algunos inconvenientes para que las empresas puedan salir nuevamente a flote. Pero lo que sucede es que mientras tanto el dólar sigue subiendo, el aceite sigue subiendo, el balón de gas sigue subiendo, los fideos siguen subiendo, las medicinas, las mascarillas, el alcohol, todo sigue subiendo. Y la remuneración mínima vital va a seguir estancada por la falta de capacidad de del presidente de la República, del ministro de Economía y Finanzas, de tomar decisiones mucho más acertadas. Quizás no necesariamente el incremento de la remuneración mínima vital, pero sí la reactivación de otros sectores económicos, como por ejemplo el de la minería, para que haya mucha más posibilidad de gasto en nuestra población. Sinceramente yo estoy bastante preocupada. Mientras tanto, la pandemia y una nueva variante se nos acerca. Al día en Lima se aplican 59 vacunas por cada 10.000 habitantes. Eso quiere decir que nos tomaría 6 meses vacunar al 75% de la población, que es la meta que se había puesto el gobierno para terminar este año. No se va a lograr. Y me da mucha risa, aprovecho para comentar un tuit bastante difundido por la señora congresista Sigrid Bazán, que dice que el Perú es el segundo en liderar la economía del país. Y esto es muy gracioso, pero es necesario de una vez que quienes nos escuchan sepan cuánta mentira hay en este tuit de la señora Sigrid Bazán, que intenta confundir a la población. La población está en estos momentos preocupada por la baja capacidad adquisitiva de sus remuneraciones y nos viene a decir que vamos segundo, que somos el segundo líder en crecimiento en América Latina. ¿En base a qué? ¿Cuál es su fuente para decir que el Perú va a crecer en el siguiente año más que casi todos los demás países de Latinoamérica? Su fuente es el propio Ministerio de Economía y Finanzas, quien dice que en su perspectiva, en sus proyecciones, el Perú va a ser el segundo líder en América Latina. Pero para compararlo con los otros países, las proyecciones de crecimiento de los otros países tienen como fuente no al Ministerio de Economía y Finanzas, sino al Fondo Monetario Internacional. Es decir, para dar cifras, proyecciones erradas y que de todos modos no se van a cumplir, utiliza la fuente del Ministerio de Economía y Finanzas, y para los demás países utiliza la fuente del Fondo Monetario Internacional. Así el Ministerio de Economía y Finanzas se coloca segundo en el ranking de crecimiento
económico en Latinoamérica, ¿no? Y es importante aclarar esas cosas porque lamentablemente hay políticos y sobre todo los comunistas que están en el Congreso nos quieren seguir mintiendo. Yo creo que es importante que la población esté informada para que le reclame al presidente por el que votó que cumpla con las expectativas que el pueblo tuvo cuando lo eligió. Gracias. Así es, Mónica, muchas gracias. Rosa, la calificadora de riesgos Moody acaba de descategorizar al Perú o quitarle ¿cuál sería pues la denominación? Un rango en la calificación crediticia monetaria respecto a la confianza internacional. Por otro lado, el presidente de la República está retando a un debate a ciertos personajes de la política nacional para que vayan a ciertos lugares de la selva o de la sierra del Perú a debatir respecto a políticas nacionales sin zapatos. ¿No crees tú que el presidente está desfasado? ¿No crees tú que el presidente lo que tiene que hacer en realidad es ponerse los pantalones, tomar decisiones y saber gobernar, como bien dijo el diario La República respecto a esa alocución del presidente en la cual le espetó y le dijo, señor presidente, usted lo que tiene que hacer es gobernar? A ver, coincido contigo, pero no necesariamente con el Pajín de la República, pues, ¿no? Porque ahorita para usarlo como referente, creo que vamos a ponernos en el contexto que se requiere, porque, ojo, si estoy teniendo una posición, digamos, probablemente discrepante con la mayoría de nuestro sector, es precisamente porque no creo que nosotros vamos a convertirnos en el instrumento de los caviares que ahora que están fuera del gobierno, de pronto quieren utilizar, como siempre lo han hecho, a los sectores organizados para instrumentalizarlos en la destrucción de los comunistas, ¿no? Yo creo que ya hemos vivido lo suficiente como para conocer de qué forma se manejan ellos. Y creo que ellos, acostumbrados a gobernar 30 años sin haber ganado jamás una elección y siempre, además, destruyendo el quehacer político, a los políticos, a los partidos, ahora que se han encontrado con un partido que gobierna de acuerdo a lo que prometió y gobierna con su gente, les resulta totalmente extraño. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo en que el presidente Castillo ya no es el candidato Castillo. Claro. Le toca gobernar, no debatir con nadie, ni con zapatos, ni sin zapatos, ni con sombrero, ni sin sombrero. Él lo que tiene que hacer es gobernar. Está en este momento en la posición de presidente de la República, así lo ha proclamado el Jurado Nacional de Elecciones y así lo han reconocido prácticamente todos los partidos políticos que compitieron con él. Entonces, que se olvide ya de esa etapa en la cual él podía retar a cualesquier otro, independientemente de lo que se trate, porque esa etapa ya pasó. Hay ciclos que se cierran y el ciclo del candidato retador se acabó hace ya, ¿cuántos? 4 meses? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde el 6 de junio? O sea, o desde que fue proclamado ganador de ese ajuste electoral. Entonces, lo que le corresponde ahora es fijarse bien a quienes designen los ministerios y junto con su presidente del Consejo de Ministros, gobernar, resolver los enormes problemas que él ha heredado en lugar de agravarlos. El mundo está en crisis, nuestro país está en crisis mayor que la del resto del mundo, porque nosotros hemos tenido el peor manejo de la pandemia en todo el planeta, el mayor número de muertos por millón en todo el mundo. Entonces,
esa herencia él tiene que resolverla, no agravarla, porque sí va a tener serios problemas y probablemente vida corta, y eso haría probablemente que los que están desesperados por recuperar el poder que aparentemente han perdido, que es la izquierda caviar, finalmente retorne al poder que lo ha tenido todos estos años y que además lo han hecho bastante mal. Así que vamos paso a paso, y que el señor Castillo recuerde el refrán que dice: zapatero, a tus zapatos. Claro que sí, gracias Rosa. Mónica, Maquiavelo decía que el príncipe, para poder gobernar bien, tiene que rodearse de buenos asesores. La pregunta de rigor que te hago: ¿está rodeado Castillo de buenos asesores o crees tú que ciertos sectores de los poderes fácticos lo tienen aislado, imposibilitando las responsabilidades de gobierno con él? Me refiero a Cerrón y a algunos otros que puedan estar por ahí. Creo que Pedro Castillo está entre la espada y la pared, porque por un lado está la banda criminal de los dinámicos del centro, que al mismo tiempo están relacionados directamente con Sendero Luminoso. Ya está, yo creo que ya probado que Iber Maraví formó parte de Sendero Luminoso, ¿no? Que formó parte de estas, la parte más agresiva de Sendero Luminoso, de la que formó también, que también estuvo conformada por Edith Lagos. Ojo, que todavía no se está analizando al ministro del Interior. En estos momentos no me acuerdo su nombre, pero él también tiene tremendas joyas en el Poder Judicial que están siendo en estos momentos analizadas, y ojalá que sigan su curso por haber comprado colaboradores eficaces para que intervengan sin haber conocido nada de la materia en procesos judiciales en los que está involucrada la familia del ministro del Interior. Sin hablar de la señora Anaí Durán. Ella cree que su vida, su relación con un señor con el que tuvo un hijo, que en estos momentos está preso en Chile y que también formó parte del peor sector dentro del Sendero Luminoso, el más sangriento, piensa que eso ya, lo pasado, no es así, no es así. Creo que el señor Pedro Castillo está, como dije al inicio, entre la espada y la pared, porque por un lado tiene a este grupo de impresentables. Yo creo que quien ha cometido un error tiene derecho a rectificarse en la vida, pero si ese error fue una violación, no podemos poner al violador en una escuela a enseñar a niños. Del mismo modo, yo creo que los senderistas no pueden estar gobernándonos. Si son tan eficientes, si son tan inteligentes, que pongan su negocio privado como hacemos la mayoría, millones de peruanos, que aunque sea nos ponemos a vender caramelos con tal de ganarnos la vida honestamente. ¿Por qué no lo hacen? Y por el otro lado, el señor Pedro Castillo está presionado por la banda de los caviares, que también, la verdad, digámoslo, Rosa y Alberto, disculpen la bulla, son unos buenos para nada. ¿A dónde nos han llevado? Ciertamente, el Perú ha sido el peor lugar para vivir y para morir en el tiempo de cuando surgió la pandemia, ¿no? Y en estos momentos todavía seguimos con personas sin vacunar. Hay cifras de niños contagiados que están en estos momentos en los hospitales y de los cuales no se habla. Hay muchas cosas que están escondidas. Y la corrupción, una cosa que está pasándose todavía por alto, porque aún estamos escandalizados por los lazos senderistas de Pedro Castillo, es la corrupción. Cuidado con los grandes negocios que se están haciendo en Huancavelica, en Huancayo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene preparado Pedro Castillo para OCE? ¿Por qué no se cambian los vocales que dejó allí atornillados Humala? ¿No? Porque esos vocales que no deberían estar allí porque no pasaron sus exámenes de conocimientos, están dispuestos a hacer favores. Gracias. Gracias, Mónica. Rosa, último comentario del programa. A ver, yo insisto, estamos viviendo un momento especial en nuestra historia. Un momento en el que quienes hacemos política o hemos hecho política
debemos reconocer que después de mucho tiempo tenemos un gobierno que tiene partido oficialista y que gobierna con la gente que los llevó al poder. No nos gusta, pueden ser poco preparados o, en fin, el calificativo que les podamos nosotros atribuir. Sin embargo, estamos asistiendo a un nuevo ciclo político en el cual tenemos la enorme oportunidad, o tienen la enorme oportunidad, quienes están empezando una carrera política o quienes están retomando quehacer político, de entender que para eso se hace política, para gobernar. Obviamente deben llegar los mejores, pero eso depende del pueblo. Nuestra democracia aún es joven, ha sufrido graves daños en los últimos tiempos y creo que ahora habría que apostar por nuevamente retomar la senda democrática. Y eso significa, en libertad, respetarnos, todos, absolutamente todos. Así que vamos a tomar esto por el lado positivo, viendo el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Creo que ayudamos mucho en un espacio y tiempo en el cual la desesperanza es el denominador común y tal vez con un granito de arena contribuyamos a superar la crisis que estamos viviendo. Gracias a los amigos por su tiempo y por permitirnos entrar a sus hogares o a sus espacios a través de las redes sociales o a través del cable. Y gracias a ti, Alberto, y a ti, Mónica, por la paciencia de soportar estos picotazos. Claro que sí. Son picotazos bien constructivos, no simplemente lo dejamos bien en claro. Mónica, tu último comentario del día. Bueno, yo creo que es cierto que hay que guardar las formas, el respeto, pero también creo que hay que decir la verdad. Porque miren, desde Ollantumala hemos sido políticamente, yo me considero una persona políticamente correcta, ¿no? Y sea quien fuera el presidente que haya llegado, siempre le he deseado éxitos. Pero la verdad es que, lo ha dicho la propia Rosa, el Perú ha sido el peor lugar para vivir y para morir durante la pandemia, ¿no? Yep. La corrupción de los gobiernos caviares nos ha llevado a que ni siquiera hayamos podido comprar las pruebas moleculares que necesitábamos para contener la pandemia. Y también, así como es necesario respetar, también es necesario saber protestar. Y hablando de protesta, no quisiera dejar de abrazar en estos momentos a todas las mujeres, entre las cuales me incluyo, a todas las niñas del Perú, que hemos sido testigos del modo en el que se ha maltratado a una mujer peruana. No digamos una congresista de tal o cual partido, sino a una mujer peruana y con quien nos deberíamos identificar, porque las mujeres sabemos cómo se ejecuta a veces y cómo se encubre el acoso sexual, el acoso callejero, porque lo que ha hecho el premier Bellido con la congresista Chirinos es un acoso callejero. Y sí, contra eso no podemos dejar de protestar. Yo creo que las mujeres en ese caso, en esa situación, debemos unirnos. Y por prevención, a la persona que está acusada de ser acosadora, debe apartársela del cargo para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes de manera independiente. Gracias. Sí, es verdad, Mónica. Nuestra solidaridad absoluta y rotunda con la congresista Patricia Chirinos ante este vejamen, este insulto, este acoso sexual, acoso laboral que ha sufrido de parte de un impresentable que está usurpando el poder político a través de un premierato que evidentemente le queda bastante grande. Amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido Pico a Pico con la doctora Rosa Bartra, Mónica Yaya, un servidor, Alberto Vaya. Nos estamos viendo la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Chao.